Camaradas, colegas, amigos, fachos y antifachos, bienvenidos a un programa más de Soyuz, un espacio donde hablamos de temas políticos, geopolíticos y temas interesantes que nos sirven para repensar lo que estamos viviendo, las nuevas experiencias que vive México y América Latina y el mundo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el de los fascismos, o más bien llamados neofascismos. Y para ello, nuevamente nos encontramos con Alberto Vega. Saludos a todas y a todos. Con Aquetzali García. ¿Qué tal? Saludos. Y con nuestro queridísimo amigo Tovarish Iván. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí de nuevo. Yo soy David Escobar, amigos. Y bueno, pues para comenzar quisiera hacer una breve reflexión sobre lo que es el fascismo. Pero más que ello, ¿por qué utilizar nuevamente o recurrir a esta categoría como análisis político? Creo yo en primera instancia que si comenzamos a hacer analogías del pasado con el presente, podríamos ahí empezar a descubrir ciertas características que se han mantenido y ciertas características que son desechables. Entonces, para ello, pues estaría padre que nos pudieras dar una reflexión sobre qué es el fascismo como concepto, cuáles son las condiciones históricas para que pues nuestros colegas vayan repensando este asunto. Bueno, gracias. Pues creo que para iniciar hablando del fenómeno del fascismo es muy importante remitirnos al contexto histórico que tiene inicios en el siglo XX, ¿no? Este movimiento. Recordemos que surge en Europa, en una Europa que empieza a industrializarse, y justo por eso es que vamos a ver que hay un crecimiento desigual, una desindustrialización desigual que va a también traer lastres sociales, políticos, económicos, va a reconfigurar pues estas dinámicas sociales, ¿no? Y que también va a traer pues todo un discurso de por medio, ¿no? El discurso de la promesa de que la tecnología va a mejorar nuestras condiciones de vida. Sin embargo, vamos a ver que también trae sus contradicciones sociales, ¿no? Entonces, uno, nos vamos a encontrar con un contexto que habla del auge del imperialismo, ¿no? Habla de crisis económicas, políticas y sociales que van en aumento, cambios estructurales bastante grandes debido justamente a pues esta industrialización de Europa. Y también nos vamos a encontrar con la Primera Guerra Mundial y claro, el crack de 1929, ¿no? Esta gran crisis que van a ser justamente detonantes para el inicio o que se den movimientos de corte nacionalista. Recordemos que son movimientos que surgen justamente en este contexto y que se van a caracterizar por por tener elementos muy claros como es la patria y la raza, ¿no? Y generalmente suelen ser pues movimientos de extrema derecha y conformar identidades bastante cerradas, ¿no? Entonces, en este contexto nos vamos a encontrar que el fascismo forma parte de estos movimientos, pero que también va a tener sus propias características, ¿no? Una de ellas es que el fascismo va a ser no solamente un movimiento político, sino una ideología política y también va a ser una cultura política, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus valores centrales en los que se va a basar? Pues van a ser el orden, la disciplina y jerarquía, y se va a fundamentar ideológicamente en el darwinismo social, en este funcionamiento de las sociedades como órganos, ¿no? Entonces, bueno, pues el fascismo no solamente va a tener estos elementos, sino que va a saber instrumentalizar bastante la rabia popular, porque recordemos que todos estos problemas que forman el caldo de cultivo para que surja el fascismo van a llevar conflictos, por ejemplo, con los movimientos obreros, bastante agravados en la Italia de ese momento, y pues este movimiento va a
instrumentalizar, ¿no?, la creación de enemigos comunes que hace el fascismo a partir de la expulsión de las otredades, ¿no? Es decir, de esa pluralidad tanto de movimientos políticos, de progresismos, ¿no? Va a estar muy en contra de tanto del comunismo, socialismo, anarquismo tanto como progresismos, ¿no? Feminismos, ecologismos, identidades sexogenéricas, etcétera, etcétera, ¿no? Va a tener como elementos muy claros, uno, el uso de la violencia, que es algo que lo hace bastante, y que lo hizo bastante peligroso, y va a tener la propaganda también como un recurso bastante pues arraigado. Además de que va a buscar justamente que todos esos valores que son el orden, la disciplina y la jerarquía recaigan en la figura de un líder que va a llevar también a la sacralización de la política. Es decir, ellos buscaron sacralizar la política, lo que quiere decir que va a buscar que todos los ámbitos de la vida cotidiana estén subordinados a ese elemento de la política, ¿no? Tiene que ser tu religión, ¿no? Vamos a sacar un poco a esta parte y vamos a utilizar también la religión, pero para nuestros fines, y eso es lo que lo va a llevar justamente a una cultura política, ¿no? Que a pesar de que estuvo muy arraigado y que el fascismo es hijo de su contexto histórico, de su espacio y de su tiempo, vamos a ver que esa cultura política deja impregnados imaginarios que vamos a estar viendo que van a replicarse y van a dejar su lastre en la sociedad hasta nuestros días. Justo, Gracias. ¿no? Ahorita esto que mencionas de los valores y la ideología, pues yo quisiera decir que hay unas frases por ahí hay una frase de Marx que me gusta mucho que dice que la historia se repite dos veces, una como tragedia y una como farsa, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, como bien lo mencionas, ¿no?, es el fantasma del fascismo sigue ahí en la ideología política. Es una corriente pues muy fuerte que desde mi punto de vista creo que la extrema derecha es quienes están empezando a utilizarla y a agravarla un poco. Ahí yo quisiera hacer una pregunta abierta para el equipo. ¿Ustedes cómo analizan? Por ejemplo, hay muchos análisis. De hecho, el análisis del fascismo pues es algo que ya se viene trabajando desde el 2015-2016, cuando Donald Trump ganó, y obviamente la extrema derecha en muchos países ha empezado a tener pues mayoría, ¿no? Es decir, el espectro político después del progresismo que se vivió, por ejemplo, en América Latina y en otros países, pues ha comenzado a florecer, ¿no?, digamos, en ese terreno, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué analogías podrían hacer, ¿no?, con respecto a eso? Me gustaría escucharlos y pues ahora sí que orientar a nuestra audiencia a que también ellos reflexionen sobre este asunto. Bueno, David, como bien lo dices, y Aquetzali también lo mencionaba, el fascismo es ante todo un movimiento reaccionario. Hay que recordar que una reacción es un movimiento opuesto a una revolución, a una transformación social histórica. Como ya lo mencionaba bien Aquetzali, el fascismo surge precisamente, el original, por así decirlo, el de Mussolini en Italia y después pues, con Hitler en Alemania, como una oposición al movimiento obrero principalmente, pero también se oponía a la democracia liberal. Entonces, aunque se planteaba oficialmente como algo novedoso, como una llamada tercera vía, lo cierto es que muy temprano en su historia este movimiento fascista, con toda su alegoría de la propaganda, de la militarización, lo captaron desde sus orígenes los grandes industriales, los grandes capitalistas, para hacer justamente un distractor, o digamos hacer esta seducción a los movimientos obreros, los movimientos de la clase trabajadora, para captarlos bajo su ideología, pues que sí, es cierto, está impregnada de esas cuestiones racistas, violentas, y distraerlos, alejarlos de defender realmente sus intereses económicos y materiales para mejorar sus condiciones de vida. Entonces yo creo que de ahí vamos identificando esas características del fascismo clásico, por así llamarlo, con el actual. Esta cuestión de la violencia orgánica y de ser un distractor de la clase, para la clase trabajadora, para llenarle pues para alienarlos con ideas de la raza, de la superioridad, del militarismo, y distraerlos de sus intereses
legales, legítimos, para mejorar su calidad de vida. Creo que esas son características muy importantes que señalar del fascismo. Claro. Alberto, ¿qué nos puedes decir ahí sobre ese asunto? ¿Qué opinas sobre pues esto y principalmente también cómo se ve aquí en América Latina reflejado, ¿no? O en los años 60 en donde también hubo autoritarismo y de cierta forma también había una política de ese digamos de esa línea, ¿no? Que estamos hablando pues de corte militarizada, ¿no? Claro. Bueno, primero que nada, señalar que en este caso, para que el fascismo pueda seguir adelante con su proyecto político, económico y social, primero que nada debe de atender a un concepto llamado ultranacionalismo. En este caso, nosotros entendemos el nacionalismo o el patriotismo, por ejemplo, el soberanismo, como una especie de la exaltación de los valores, la historia, las costumbres, tradiciones, idioma, gastronomía propias de un lugar al cual una persona o más pertenecen. Eso es algo que inclusive muchas organizaciones, entre ellas la ONU, defienden del hecho de que todas las personas tienen derecho a una identidad, a un nombre y a una nacionalidad. Eso está muy bien. Sin embargo, hay que hacer la aclaración pertinente de que el ultranacionalismo es que exalta de una manera tan exacerbada estas costumbres, estas tradiciones, el idioma, es decir, la cultura, los elementos de la cultura, a tal grado que procura minimizar o procura reducir, dicho de otra manera, las de los otros países, las de otras comunidades que se encuentran al exterior, es decir, en el extranjero. De tal manera que para que el fascismo surja o simplemente en el mundo, pues se necesita que un grupo de personas, un país, un territorio, una nación, etcétera, procure y se sienta más poderoso que otras naciones de su región o inclusive a nivel mundial. Bueno, ya pasando un poco ya más aterrizado sobre el aspecto de América Latina, pues tenemos primero que nada que pues el fascismo en América Latina pues inició en el año de 1938, o al menos es así como se le tiene en cuenta, porque hubo una reunión en Luna Park en Buenos Aires, en Argentina, en este auditorio, en este lugar en el cual se presta para realizar cuestiones deportivas y culturales. Ahí se reunieron en esta fecha, es decir, en abril de 1938, se reunieron entre 12 y 20 mil nazis en este auditorio celebrando la anexión de Austria por Alemania. En este caso hubo una ovación a Hitler por estas acciones y entre los que acudieron a Luna Park estuvieron ciudadanos austriacos, alemanes y propiamente argentinos propiamente dichos. Y en este caso se rumora que Argentina fue una de las naciones que dio pie a que esta ideología fascista o fascista pues se implementara en América Latina, no solamente por esta acción, sino porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, otros militares como Joseph Mengele o Adolf Eichmann pues se instalaron en esta nación latinoamericana. Ahora bien, un poco más adelante en el tiempo surgió la Operación Cóndor, que fue la serie de afectaciones por parte de Estados Unidos de corte militar hacia América Latina en la década de los años 70 del siglo XX. Y en este caso tenemos primero que nada a Augusto Pinochet, quien persiguió a los estudiantes y a los trabajadores que comulgaban, por así decirlo, con el ala izquierda o con las ideas comunistas en Chile. Y por el otro lado también quien estuvo al frente de la Junta Directiva de Argentina hacia la época de Pinochet, es decir, hacia los años 70 del siglo XX, quien fue el general Jorge Videla, pues quien estuvo al frente 5 años en el poder en Argentina, pues también provocó la persecución, tortura y asesinato de no pocos ciudadanos que también estaban de acuerdo o a favor del ala izquierda
en Argentina. A tal grado fue la represión de Videla que inclusive se creó este comité de las llamadas Madres de la Plaza de Mayo, que tuvo como finalidad buscar a sus hijos desaparecidos precisamente por el régimen dictatorial de Videla. Ya un poco más adelante en el tiempo, ya en tiempos más modernos, tenemos que el presidente Javier Milei pues ha minimizado esta cifra de casi 30,000 desaparecidos en Argentina. También el candidato José Antonio Kast a las elecciones de 2025 en Chile, pues se sabe que tiene ideas afines a el general Pinochet, y además también se sabe que su padre pues fue un soldado nazi que participó en la Segunda Guerra Mundial. Añadido a esto, sabemos también que quien fue el expresidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, pues ha rechazado en no pocas ocasiones a la comunidad LGBT+, y también a la comunidad afro-brasileña. Al mismo tiempo, él ha aprovechado su nombre, es decir, Mesías, como para hacerse ver como si él fuera un político que va a salvar a Brasil de sus condiciones de pobreza y de malestar político. De igual manera, se sabe también que en el caso de Nayib Bukele también se hace ver a sí mismo como el salvador de El Salvador, porque él hace uso de sus redes sociales, y también en el caso de México se tiene en cuenta que el Partido Acción Nacional pues tiene una ideología nazi, como bien lo ha relatado el famoso caricaturista Rafael Barajas el Fisgón. Y por último, mencionar que en el caso de Eduardo Verástegui, quien quiso formar parte de la candidatura presidencial a 2024 en nuestro país, pues tiene vínculos con el presidente Javier Milei de Argentina, con Donald Trump, quien es actualmente el presidente de Estados Unidos, y con Steve Bannon, quien es fue el ex ideólogo precisamente de Donald Trump. Ok, muy interesante. Fíjense que todo lo que están diciendo ahorita me empiezo como que a categorizar un poco qué sería el fascismo tradicional y qué sería el fascismo, digamos, tardío, ¿no? Por ahí estaba yo leyendo un libro que habla justamente de ubicar como decía, ¿no? En el pasado, en el siglo XX, y en este nuevo siglo que también estamos cruzando los 20, curiosamente, pues estas dos conceptualizaciones, ¿no? Y hablar un poco de fascismo y extrema derecha, ¿no? Que también al final de cuentas, pues como lo veníamos mencionando, esta serie de elementos, la única política o grupo político de ese corte, pues es quien lo está llevando y lo está ejerciendo, ¿no? En este sentido, pues podemos ver y analizar en la extrema derecha que, pues sí, en efecto hay unos elementos, ¿no? Importantes, como el tema del líder, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump, sabemos que viene de un grupo conservador, ¿no? O Netanyahu también, y bueno, se observa también el papel de un liderazgo, ¿no? Habría que ver si realmente no son los periódicos los que exaltan ese asunto, ¿no? Y en realidad pues solamente es imposición, ¿no? Que al final de cuentas el fascismo, estamos hablando de un tema disciplinario, militar, ¿no? Que pues nos lleva a pensar pues en esa vertiente, ¿no? El tema de la popularidad, ¿no? Uno de los elementos que yo quisiera agregar a todo lo que se ha mencionado en esta mesa es el tema de la cultura de masas, digamos, o de la cultura popular, de cómo el fascismo anteriormente, a través del cine y a través de los teatros, pudo empezar a impulsar, ¿no? Un imaginario sociopolítico, ¿no? Y yo ahorita quisiera entrar por ese tema porque hoy podemos ver, por ejemplo, una constante del fascismo que tendría que ver con la idea del comunismo, ¿no? O sea, el comunismo y los movimientos obreros fueron el mayor enemigo, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, del liberalismo, de la democracia, que también eran sus enemigos, pero al final el fascismo sirvió, como alguien lo mencionaba aquí, pues para reafirmar el poder financiero y del capital, ¿no? Y beneficiarlo, ¿no? En este sentido, pues la ideología impulsó, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, del comunismo, digamos, hacer un sentido peyorativo sobre el comunismo es una constante. Parece ser que es
el trauma, ¿no? Diríamos en términos psicoanalíticos de la derecha, ¿no? O sea, ese trauma de el comunismo es lo peor, ¿no? Incluso hasta yo podría decirlo, el comunismo en nuestros días parece ser que ya tiene otra cara, ¿no? O sea, podemos ver el avance de China, ¿no? La resistencia de Cuba, de Venezuela, y que al final de cuentas es siguen siendo atacados, ¿no? Es decir, esa es la constante, ese trauma, ¿no? Y aquí el tema pues más importante, digamos, es cómo el fascismo, la extrema derecha siempre tratan de crear sentidos peyorativos para denostar un movimiento político o algo diferente, o una agenda pues de corte, como lo veníamos hablando, ¿no? Movimientos sociales que son LGTB, ¿no? Todo eso que atenta contra los valores conservadores, ¿no? Funcionan de esta manera, ¿no? Entonces ahí hablaríamos en estos términos de una política del miedo, ¿no? Una política del miedo que crea el imaginario de que los movimientos alternos, el progresismo, nos va a llevar a la pobreza, ¿no? Nos va a llevar al autoritarismo, ¿no? Aquí también hay un término que quisiera ponérselos en la mesa, a ver qué opinan. Me gustaría que por ahí fuera su comentario sobre... hemos dicho que el fascismo es de corte autoritario, ¿no? Pero hoy en día se utiliza la política del fascismo o algunas características en nombre de la libertad, ¿no? ¡Viva la libertad, carajo!, ¿no? Dice aquí el buen Milei, pero al final de cuentas, ¿cuál libertad? ¿De qué libertad hablan, no? Ahí también podríamos ver cómo el fascismo se va imbricando con las ideologías económicas, ¿no? Como lo es el neoliberalismo. Digamos, ya no es un fascismo autoritario, es un fascismo libertario, ¿no? O sea, para ponerlo así como entre comillas. No sé ustedes qué opinen sobre esto que los pongo en la mesa, ¿no? Creo que no se me está pasando nada. Ahorita van a ir surgiendo nuevas dudas, ¿va? Bueno, como bien lo comentas, David, sí hay ciertos rasgos de regímenes actuales, como ya también lo decía Alberto, en Latinoamérica, pero saben, camaradas, creo que es bueno hacer esta distinción, que aunque ambos son, tanto el autoritarismo como el fascismo, están a la derecha ideológicamente, no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, mientras el autoritarismo busca el orden ante todo, el tener controlados a los sectores populares, a las masas obreras, el fascismo, como lo mencionaba Quetzali, tiene tintes más religiosos, incluso como místicos, supersticiosos. Y además, mientras el autoritarismo busca solamente el orden del gobierno y de las instituciones, el fascismo busca infiltrarse en las ideas, incluso en la vida familiar, doméstica de las personas. Entonces, estamos hablando que el fascismo es mucho más peligroso, es más virulento y más corrosivo, hace más daño a la sociedad, porque tiene ese discurso de odio y de violencia constante. Mientras el socialismo es internacionalista y habla de la fraternidad de los pueblos y la democracia, de resolver las diferencias legítimas entre grupos sociales de una manera pues dialogada, mediante el debate, las elecciones, no, el fascismo se alimenta de la violencia. Ellos piensan que es algo legítimo y es una razón de ser el buscar y destruir a los que considera enemigos, a los que son diferentes. Yo quería agregar que en esta cuestión de los autoritarismos con tintes fascistas que han habido en Latinoamérica, pues sin lugar a dudas no existirían sin una especie de padrinazgo, por así llamarlo, que viene desde el norte de Estados Unidos. Y sí, bien, como lo mencionabas, David, esta figura en los últimos años ha estado representada sin lugar a dudas por Donald Trump y por su movimiento MAGA, Make America Great Again, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Creo que eso también retoma un rasgo muy característico del fascismo, de esta nostalgia por el pasado, que más imaginario que cierto, pues habla que todo era mejor antes y que se trata de regresar a esa grandeza perdida. Ese es el discurso original de Trump, que se alimentó, o más bien que le dio el apoyo el Partido Republicano, curiosamente a partir de la elección de Obama. Hay que recordar que Barack Obama fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, y esa victoria de Obama pues caló mucho, les dolió mucho a los racistas gringos, que pues están sobre todo tradicionalmente en el Partido Republicano, el Partido Conservador, más de extrema derecha de Estados Unidos. Hay que recordar que solamente hay dos en Estados Unidos, dos partidos, el demócrata, que es de derecha, y el republicano, que es de extrema derecha, no hay más con los gringos. Bueno, pues resulta ser que esta derrota en el 2008 avivó este racismo al que se sumó Trump.
Como ya bien lo mencionaban, el fascismo tiene características muy específicas que lo hace, como decíamos, más virulento y más peligroso. Ya se mencionaba el ultranacionalismo, la violencia como una herramienta política, el identificar enemigos. Y resulta ser que estas características, pues sí, se cumplen en los últimos tiempos por el movimiento de Donald Trump. Esta cuestión, como decíamos, de establecer una especie de raza o cultura superior, que es la cultura gringa de la democracia y la libertad, como ellos mismos se ven como el centro del mundo en esas materias. Pero también esta exaltación de un líder supremo, que Trump lo ha dicho en sus mítines del 2016 y del 2020, bueno, en el tiempo que lleva activo, que él es la voz del pueblo, que él solo puede solucionar las cosas que están mal en Estados Unidos. Hablando de sus enemigos, pues ha identificado en el interior terriblemente a las universidades, a los medios de comunicación críticos a su gobierno, y sobre todo hay que recordar que sus enemigos por excelencia desde su primera presidencia pues han sido los migrantes. Sobre todo los migrantes mexicanos y latinoamericanos. Ahí están los enemigos internos contra los que Trump y los republicanos han volcado pues todo su odio y su violencia política. Y en el exterior hay que también Trump ha identificado a enemigos, sobre todo a los países que se han opuesto a la hegemonía unipolar de Estados Unidos, a través de los aranceles, a través de los bloqueos diplomáticos, de la intimidación militar, concretamente contra Brasil, contra China, contra Venezuela, contra Cuba, contra México incluso también ha habido este tono de bravuconería y de amenazas en diferentes frentes. Entonces, pues sí, podemos decir que si el fascismo ha revivido de cierta forma en el mundo en el día de hoy, incluida en Latinoamérica, en nuestra región, pues es en buena medida por este surgimiento de la extrema derecha en Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Y pues bueno, esto ha dado lugar o hemos sido testigos de eventos que nunca habían pasado en Estados Unidos, como por ejemplo la toma del Capitolio en enero del 2021. O sea, eso es algo totalmente disruptivo que nunca se había visto en la historia política de Estados Unidos. Entonces, pues para cerrar ese subtema, camaradas, podemos identificar que el centro de donde está irradiando este respaldo a los movimientos neofascistas del mundo, pues paradójicamente está en la que se autodenomina la cuna de la democracia y de la libertad, que es Estados Unidos. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué nos tienes para nosotros? Para la audiencia que nos escucha, ya váyanle apuntando, ya les estamos haciendo su tarea, amigos, ¿no? Entonces, adelante, ¿qué nos puedes decir? Sí, nos informamos bien, no se preocupen. Pues esto que dicen es sumamente interesante, ¿no? Pero hay algo que a mí me gustaría resaltar de un poco todo lo que dicen, ¿no? Uno, retomando un poco lo que mencioné al principio, que el fascismo surge y que tiene como caldo de cultivo, en muy pocas palabras, la derrota del Estado liberal, ¿no? Y sobre todo el combatir violentamente a los obreros, como decían hace un momento, ¿no? Estas categorías que vamos sacando nos tienen que ayudar a redefinirnos cómo fue que el fascismo se conformó para que tuviera éxito y que en la actualidad, si bien acaban de mencionar que no es lo mismo, estas categorías nos sirvan justamente para ir contextualizando e ir vislumbrando, pues, cómo se instrumentaliza el poder, ¿no? Y hay otra cosa bien interesante, o no sé, como vean ustedes, que a mí me gustaría poner así, meter como cizaña, ¿no? La relación entre capitalismo y democracia. ¿Qué tanto es posible? Esta relación que pues el capitalismo desde su conformación se ha valido tanto, uno, con el colonialismo, que fue parte de su surgimiento, ¿no? El imperialismo que surge en la parte, que se da a la par, y es parte de este contexto en el cual surge el fascismo de Mussolini. Pero también este tipo de movimientos tiene mucho que ver con las derrotas, ¿no? Y la búsqueda de la expansión del capital. Entonces, yo lo veo, ¿no? Justamente movimientos que sirven
a esa dinámica de acumulación del capital y que usa justamente medios violentos para desarticular las demandas populares, porque es mucho más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Al gay, al comunista, a esas fórmulas tan gastadas, tan masticadas, que echárselo al sistema, ¿no? Entonces, o echárselo al capitalismo. Entonces, creo que también es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Oh, súper buena pregunta. Bueno, pues en este caso, justamente con todo lo que han comentado, lo primero que se me viene a la cabeza fue, respondiendo a la pregunta que hizo David, fue primero que nada, bueno, respondiendo, pues la única libertad que por ejemplo se puede ver en Argentina pues es la económica, pero no en favor de las clases medias y pobres, sino más bien sería de los súper ricos, de los ultramillonarios. ¿Para qué? Para que todavía se hagan más ricos, en contraste con las personas de las clases medias y pobres que todavía van a ser más pobres de lo que aún ya son. Y para ello, por ejemplo, podemos atendernos a un dato, el demográfico. ¿A cuál? Al del número de mujeres en edad fértil. ¿Qué es lo que hemos estado viendo al pasar de los años en Argentina, por ejemplo, donde se ha dado esta enorme libertad económica? Pues que poco a poco empieza a disminuir, pero cada vez con mayor fuerza, el número de hijos por mujer. ¿Esto qué significa? Que cada vez más mujeres tienen desconfianza de tener hijos. ¿Por qué? Porque saben que no los pueden mantener con los salarios tan precarios que se dan en este gobierno. Y ello, por lo tanto, hace ver que pues poder ultralibertario que manifiesta Javier Milei a través de su conducta en extremo libertaria, pues que las mujeres pues no pueden tener o no pueden procrear hijos precisamente por esa precariedad, esa pobreza en la cual han caído las mujeres en edad de tener hijos. Bueno, justamente con todo lo que han estado hablando, se me viene a la pregunta sobre cuáles son las acciones que actualmente el fascismo o el neofascismo ha llevado a cabo últimamente para persuadir a las clases sociales medias y pobres, como puede llegar a ser el caso de Argentina. Bueno, sí, gracias. Quería hacer solo esta observación, que es algo paradójico, que sí es cierto que en el fascismo, o más bien los grandes patrocinadores del fascismo son los billonarios, los grandes capitalistas, los dueños de grandes empresas. Es el caso en Estados Unidos, como con este patrocinio de Elon Musk hasta hace poco. Aparentemente hay una ruptura, un desacuerdo últimamente con Trump, pero hay que recordar que él inyectó millones o quizá miles de millones de dólares para que Trump regresara a la presidencia. También a Trump lo respaldan el Tea Party, que es el ala más conservadora de la política gringa, y también el de National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, estos mercaderes de armas que Estados Unidos produce masivamente. Sin embargo, hay que recordar que en la cuestión del apoyo social, en el caso de Trump y del MAGA en Estados Unidos, la mayoría de los simpatizantes de Trump son personas de la clase trabajadora. Es cierto que hay algunos grupos paramilitares como los Proud Boys, los chicos orgullosos, que tienen estos peligrosos acercamientos militaristas. Sin embargo, la gran mayoría de los votantes que llevaron a Trump ya en 2 ocasiones a la Casa Blanca, pues son las clases trabajadoras, sobre todo esta región que le llaman del cinturón del óxido de Estados Unidos. Ciudades como Detroit en Michigan, como Cleveland en Ohio, lo que solía ser la fuerza industrial de Estados Unidos y que ha venido en decaimiento por esta pérdida de competitividad de la economía gringa frente a China y otros países. Bueno, los obreros que se quedaron en esa región de Estados Unidos pues han sido convencidos por la propaganda trumpista de que si su país, si su industria ha decaído es por culpa de los chinos, por culpa de los mexicanos, de los latinos que llegan a quitarles el trabajo según ellos. Entonces es algo realmente paradójico y hasta cierto punto triste que la derecha, que es la principal beneficiaria de estos movimientos neofascistas, pues convence a las clases trabajadoras, o más bien es una especie de lavado de cerebro a fin de cuentas, de movilizarse, de encumbrar a los líderes que ellos financian
a la larga en detrimento de sus propios intereses como clase social. Claro, sí, justamente ahorita pensaba, ¿no? Cómo es que hay un poder de convencimiento a pues ciertas clases sociales, ¿no? A la clase obrera, ¿no? Yo me ponía a analizar un poco pues el tema de cómo a través de los medios de comunicación, ¿no? Para empezar, que ahorita son fundamentales, ¿no? En este caso el celular, el TikTok, que maneja incluso toda esta serie de características escondidas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación también muy muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los planes de estudio? ¿Qué nos están enseñando? ¿No? ¿Qué es lo que nos invitan a reflexionar? ¿No? Por eso justo hoy traemos este tema, ¿no? Otra cosa que puedo ver, ¿no? De cómo el fascismo, digamos, entra o se internaliza en las personas, ¿no? A manera de aceptación, de aceptar ese tipo de medidas públicas, pues es mediante este discurso mítico del que se hablaba, ¿no? Discurso mítico que, por ejemplo, Netanyahu utiliza, ¿no? Como el pueblo elegido por Dios para generar un genocidio, porque si lo pensamos de esta manera, fascismo también está aunado a un tipo de política de la muerte, ¿no? Hacia ciertas poblaciones, ¿no? En ese sentido, esa muerte que decía el historiador Enzo Traverso como una muerte de fábrica, ¿no? Industrial, ¿no? En serie, en masa, ¿no? Es algo que pues lamentablemente ya está en el chip de muchas personas, ¿no? Hay gente que lo empieza a aceptar, ¿no? Hay clases populares que no sienten remordimiento hacia eso, y creo que para mí eso es bastante preocupante, y quiere decir que la ideología fascista, ¿no? O la ideología extremista de la derecha sí está jugando un papel importante, ¿no? Habría que ver qué está haciendo por otro lado el progresismo, que busca la justicia social, la igualdad, ¿no? Para contrarrestar eso, ¿no? Entonces, en ese sentido yo diría, hay que empezar a generar acciones que puedan ir contrarrestando ese imaginario, ¿no? ¿Quieres decir algo, Ake? Sí. Bueno, hay algo bien interesante, ¿no? También en esta parte, que es justamente lo que decíamos hace un momento, y respondiendo a la pregunta que hace Beto, ¿quiénes son esos sujetos, ¿no? ¿Quiénes son esos grupos que están llevando a la extrema derecha, ¿no? Estos autoritarismos, etcétera, etcétera, al poder, ¿no? Decían, ¿no? Pues son la clase trabajadora, ¿ok? Son, si nos ponemos a pensar, son aquellos actores precarizados por el neoliberalismo, ¿no? Recordemos que el neoliberalismo que se pone en marcha en todo el mundo a partir de los 80 o la mayor parte del mundo, ¿quiénes van a ser esas personas que van a sufrir, que van a estar precarizadas? Pues la mayor parte de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo insisto en esta parte que, pues obviamente, ¿no? Esta precarización te lleva a una rabia, un sentimiento de frustración. En la actualidad explotan nuestras emociones, se hacen de la rabia popular, porque las personas hoy en la actualidad buscamos una especie de venganza, ¿no? Una especie de salir, de buscar una salida rápida a esa frustración, a todas esas promesas incumplidas que nos trajo, pues, el neoliberalismo, ¿no? En pocas palabras, y bueno, pues va por medio de herramientas, pues va a ser canalizada, ¿no? Algo bien importante que quiero volver a mencionar, y ya para finalizar mi participación, es que explotan hoy nuestras emociones y sobre todo las aspiraciones de querer salir de esto rápido, ¿no? De querer volver a tener nuestra propia casa, de tener seguridad social, ¿no? En muy pocas palabras. Y bueno, gracias. Interesante participación. Creo que aquí entra este tema de qué están haciendo los grandes líderes latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo visualizar a Nayib Bukele en El Salvador, cómo crea esta cárcel, esta imagen iconográfica de lo que es el orden, el control del que habla el fascismo, pero también justamente eso, ¿no? Atendiendo una necesidad que creó, por ejemplo, el neoliberalismo, que es la inseguridad en sus países, ¿no? Entonces, es muy importante reflexionar sobre esto. Ahora sí que, pues, para ir cerrando, ¿no? Este programa, me gustaría, pues, escuchar sus conclusiones, ¿no? De todo lo que se habló, ¿no? De estos personajes que, al final de cuentas, pues, la idea de
de hablar de fascismo es justamente el hacer las analogías con el presente, ¿no? Porque el mundo sí está lleno de extrema derecha, ¿no? Hay movimientos sociales en este momento de corte extremista, ¿no? Que están planeando la política de aquí a 10, 20 años y que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, a mí me parece de suma importancia irlo reflexionando y retomándolo académicamente. Ustedes jóvenes que nos escuchan, pues tomen nota, reflexionen en sus espacios académicos, reflexionen en sus espacios con su familia, ¿no? Ahora sí que tengan una visión crítica de lo que es el fascismo, lo que se parece en el presente y fundamentalmente pues informarnos, ¿no? De las acciones de estos grandes líderes, ¿no? De Donald Trump, ¿no? Del canciller en Alemania, ¿no? O sea, para hablarles, ahorita en Bolivia también ya está el tema de la extrema derecha, o sea, en todos lados, ¿no? Incluso aquí en México también podríamos decir que podríamos llegar hasta ese lado del espectro si no se cumplen las expectativas. Bien, bueno, pues primero que nada hay que tener en cuenta dos ideas. Que en este caso, bueno, retomando un poco lo que habíamos mencionado, que fascismo, es decir, esta ideología política, pues nace a partir de la minimización de unos pueblos con otros. Entonces, en ese sentido, se vislumbra que estos neofascismos o estos autoritarismos, como se pueden observar en Argentina y como probablemente puede llegar a surgir en Bolivia, lo que va a intentar hacer es, primero que nada, después de la instalación, va a ser todo lo humanamente posible por reducir o minimizar a los pueblos originarios o a los habitantes que se encuentran en Bolivia viviendo desde hace mucho tiempo. ¿Y esto para qué? Para después de minimizarlos, después de reprimirlos, pues posteriormente para el gran capital de estos países puedan vender más cómodamente o más fácilmente los recursos naturales que se encuentran en los mismos. Esto primero que nada, como primer punto. Y como segundo punto a considerar es el hecho de que en este caso estos fascismos pues siempre van a tener unos puntos que se van a encontrar, valga la redundancia, en contra de esta situación que se le coloca como en el espectro de la extrema derecha. En este caso, ¿cuál es el punto contrario o que se le considera contrario al fascismo? Pues se le consideran el socialismo y el progresismo. Bueno, pues como conclusión, realmente a mí me preocupa bastante el regreso de la derecha, ¿no? En todo el mundo. Creo que esa fórmula por buscar soluciones prontas no nos va a llevar a nada. Creo que, como mencionaba y vuelvo a rectificar, no debemos de dejar que exploten nuestras emociones, ¿no? Yo sé que incluyéndonos, ¿no? Todos los que estamos aquí vivimos situaciones difíciles, pero las soluciones que llegan así de pronto y nos dicen que nos van a salvar no son la vía rápida, ¿no? Tenemos que informarnos, tenemos que desarrollar conciencia crítica. Yo sé que es muy difícil dadas las condiciones, sin embargo, en realidad creo que es bastante importante involucrarse con lo que está pasando y pues buscar, ¿no? un camino, una salida a esta situación. Gracias. Bueno, camaradas, pues a modo de mi conclusión, pues yo retomo esta idea que se planteó desde que se derrotó al fascismo después de la Segunda Guerra Mundial, que el fascismo a fin de cuentas es capitalismo en descomposición. Cuando una oligarquía siente realmente amenazados sus intereses, su supremacía, pues no le importa recurrir al lado más visceral, como se decía, de una sociedad, recurrir a la violencia, al racismo, a la xenofobia, que ya estaban anidadas en un sector de la población de por sí, en unos países más que en otros, como hemos platicado en esta mesa. Sin embargo, creo que también retomo esta idea que con el fascismo no se negocia, no se le cede espacios, al fascismo se le derrota, y se le debe derrotar en primera instancia a través de la educación, sin lugar a dudas, a través de la concientización, de la formación política,
de esta concientización de dónde están los verdaderos intereses, sobre todo del pueblo, de la clase trabajadora. Esto sin lugar a dudas tiene que empezar en las escuelas, en las universidades principalmente, a partir de generar estos espacios de diálogo, de debate, de discusión y de concientización. Entonces es una responsabilidad de todos, especialmente de los que estamos en las clases trabajadoras, el extender este tipo de aviso y recordar pues hasta qué extremos tan dolorosos y de sufrimiento ha llegado el fascismo cuando ha tomado el poder en ciertos países. Entonces es una responsabilidad histórica de todos los pueblos evitar que este tipo de regímenes se consoliden y que amenacen la paz y la vida misma de pues quizá de toda la humanidad. Entonces pues el fascismo sigue siendo un riesgo, especialmente en tiempos de crisis y de polarización. Entonces no hay que estar desprevenidos y lo que queda es eso, la formación de conciencia política sobre todo. Súper, sí, concuerdo con todos ustedes. Esta es la vía que se está poniendo sobre la mesa a nivel mundial, ¿no? Ahora sí que un fantasma recorre el mundo y es el fantasma del fascismo. Hay que acabarlo, hay que concientizar esta situación, ¿no? Aquellos que se sienten fachos, pues bueno, aquí está de dónde viene todo el asunto, ¿no? Deberían repensarse, ¿no? Los que son antifachos sigan por esa línea, ¿no? Porque al final de cuentas son ustedes quienes nos van a llevar a repensar el mundo desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Pues nada más que agradecerles por esta mesa muy amena. Quiero mandar saludos a producción, muchas gracias por este espacio y bueno, pues síganos en redes sociales como Iskra México y Iskra Latam. Ahí vamos a estar subiendo los cachos, ¿no? Y también en YouTube vamos a subir todo el podcast completo. Entonces no queda más que agradecerles y les enviamos un saludo. Gracias.